Bueno, vamos a empezar. La clase pasada nos quedamos en... Silencio, chicos. La clase pasada nos quedamos en módulos, el paradigma modular. Y vimos cómo definir variables o funciones en un archivo y luego importarlos desde otro archivo, ¿no? Vimos ahí el modo inicial, que es simplemente con la instrucción import. Luego vimos cómo ponerle un alias utilizando lo de as, ¿no? Ponerle un alias al módulo. Silencio, chicos. Y finalmente vimos cómo importar elementos por separado del módulo. No importar todo el módulo, sino solo algunos elementos, para no tener que hacer referencia de cada uno de los elementos al módulo 1. Y por último pusimos ahí el cómo importar todo del módulo sin hacer referencias. Y dijimos que esta era la forma menos recomendada de hacer las importaciones. Y cómo explorábamos un módulo, pues hacíamos la importación y le poníamos dir de directorio, dame el directorio de lo que está contenido en el módulo 1 y ahí aparecen un montón de cosas, dentro de ellas aquellos elementos que definí en el otro archivo, ¿no? La librería de Python, bueno, Python tiene un conjunto de módulos con los que ya viene instalados. Todas esas librerías las pueden checar, todas las librerías que están ahí en la instalación estándar de Python las pueden checar en esta página. Ahí les dejo el link. Otra de las cosas, vimos cómo explorar el módulo math, ¿cierto? Exploramos el módulo math y vimos ahí todas las funciones de matemáticas que normalmente se utilizan. Y pusimos algún ejemplo, ¿no? Hicimos algún ejemplo ahí, por ejemplo, no, yo que sé, el valor de pi, coseno, exponencial, logaritmo, función error, etcétera, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí dudas, preguntas con los módulos? ¿No? Por cierto, ya también en el Classroom ya está el segundo cuestionario de la segunda parte. Váyanlos haciendo, si no se les van a juntar los trastes, dirían por ahí, ¿no? Entonces, bueno. El día de hoy vamos a ver inicialmente los archivos. Los archivos, pues la idea es crear archivos desde Python con el fin de almacenar información o de extraer información de nuestra computadora. Y entonces lo que les voy a pedir ahorita es que ustedes generen un archivo. Aquí está el módulo 1, lo voy a cerrar. Vamos a crear ahí un archivo desde el Spider. Lo pueden crear directamente en su computadora. Yo aquí estoy en el escritorio. Si quiero saber la ruta del escritorio, ahorita vamos a ver cómo se ve la ruta. Pero voy a crear aquí un archivo y le voy a poner aquí el archivo de datos.txt. Y le voy a pedir aquí que soporte todo tipo de archivos. Es más, le voy a poner archivos de texto. Y voy a guardar este archivo que se llama datos. ¿Cierto? Así que inicialmente tendríamos ahí nuestro archivo de datos, que va a estar vacío. Le voy a dar a abrir. Perdón. Le puse abrir archivo, perdón. Vamos a crear un nuevo archivo. Creo el archivo. Voy a borrar su contenido. Sorry, yo la regué. Le puse abrir. Y le voy a poner ahora sí guardar, ¿no? Y lo voy a guardar aquí no como archivo de Python, sino como archivo ¿qué? TXT. Y le ponen aquí el archivo de datos. Y le voy a dar guardar. Este archivo lo pueden abrir directamente desde el Spider o lo pueden abrir con un bloc de notas, con cualquier otro programa que abra archivos TXT. Y la idea es que desde el archivo de Python que está aquí, vamos a intentar acceder a la información que está en el archivo de datos. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Le vamos a poner aquí, vamos a crear nuestra variable donde va a estar contenido el archivo. Le voy a poner archivo es igual a, y la instrucción para abrir un archivo es open, así open. Y esa instrucción de open recibe dos strings. El primer string sería la dirección en donde está contenido el archivo de ¿qué? De datos. Entonces, si ustedes observan aquí arriba dice la ruta. Entonces la voy a poner de este lado. Y como tiene diagonales invertidas, le voy a poner una R al principio para decir que es una string cruda o raw string, que significa ignora todas las diagonales invertidas, no hay secuencias de escape. ¿Qué voy a poner ahí? Mi ruta, ustedes pongan la suya por favor. Dos puntos, diagonal invertida, ¿qué? Users, diagonal invertida D-C, diagonal invertida desk,
desktop, ¿no? Que sería el escritorio. Y luego diagonal invertida y le voy a poner datos.txt, ¿no? Así. Lo voy a hacer un poquito más chico. Esa sería la instrucción inicial. Le estoy diciendo que abra el archivo que está en esta dirección. Y luego hay varios modos para abrir el archivo. El primer modo que vamos a abrir es el de escritura. Le voy a poner ahí W. ¿Qué significa qué? Write en inglés, para escribir, ¿no? Le voy a poner aquí el comentario. Archivos. W significa qué? Write, ¿no? Una vez que abro el archivo, le voy a poner ahí algún texto. Archivo, en el archivo, y se acuerdan del puntito. Y hay muchas funciones para interactuar con su archivo. Yo voy a poner ahí, ok. Del archivo utilizo una función que se llama write. Write. Y le voy a pedir que escriba un texto. Le voy a poner aquí, hola. Desde txt, ¿no? Y todos los archivos, cuando ustedes le ponen el comando open, lo va a abrir en la memoria RAM. Visiblemente no va a estar abierto el archivo. Si ustedes lo voltean a ver, no hay ventana donde va a estar abierto el archivo. Una vez que yo abro el archivo y empiezo a interactuar con él, todo lo que vaya haciendo no se guarda hasta que yo no le dé la instrucción archivo.close. Cierra el archivo. Al momento de darle cerrar, el archivo guarda todas las modificaciones que le hicimos durante el transcurso del programa y cierra el archivo desde el punto de vista de la memoria, ¿no? Entonces le voy a dar ahí guardar y vean, ahorita mi archivo de datos está vacío. Dirían por ahí, ahora no lo ven. F5, se está ejecutando el archivo. Ya dejó de ejecutar, aquí ya no está trabajando Python. Y del otro lado aparece ahí, hola desde txt, ¿no? No lo ven y ahora ya lo ven, ¿no? Sí, ya se voy rápido, perdón. Como siempre vamos a toda velocidad. ¿Perdón? El open sí lo debe reconocer. Es un archivo. Vea que su archivo de Python esté con extensión .py. Son dos archivos, es uno de Python y uno de texto, ¿no? Sí, todo lo que pongamos en write se pasa al archivo, ¿no? ¿Dudas, preguntas de cómo abrir el archivo? ¿Listo? Ok, voy a poner ahí otra cosilla por ahí. Veo que ya están hablando. X es igual a 10, por ejemplo, y Y es igual a, yo qué sé. Y es igual a 10 por 5 o 10 por 2, yo qué sé.
Y la idea sería, ok, yo estoy haciendo cálculos durante la ejecución de mi programa, estoy realizando ahí algunas evaluaciones y me gustaría escribir estas variables dentro del archivo de texto. Para escribirlas dentro del archivo de texto, lo que debo de ocupar, por supuesto, es convertir estas variables primero a string y ya una vez convertidas a string, escribirlas en el archivo de texto. No las puedo escribir directamente porque son datos numéricos y se supone que en el archivo de texto voy a ocupar puros strings o es puro texto como tal. Entonces lo que voy a hacer es voy a escribir el mismo write, pero lo voy a poner un poquito distinto. Aquí adentro voy a poner un string, le voy a poner transforma a string, ¿se acuerdan de esta función? Que significa convierte a string. ¿Qué vamos a convertir a string? X. Le voy a poner ahí más. Cuando es un string y le pongo más, ¿qué operación va a realizar? Concatenación, ¿no? O sea, va a pegar varios strings. Entonces agrega una comita y luego pon string y pone el dato de y, ¿no? Sí, perfecto. Entonces hasta ahí lo que estaría yo intentando hacer sería escribir la variable x y la variable y en nuestro archivo de texto. Le falta aquí un más en medio, ¿no? Así, ¿cierto? Y le voy a dar a ejecutar. Y volteo a ver mi archivo de texto y ya está ahí mi 10 y 20, ¿no? sutilezas del código. Como ustedes podrán ver, tuve que transformar a string cada variable, ¿no? Antes de ponerla en el archivo de texto la tengo que convertir a string o poner en el formato adecuado, ¿cierto? Número 2, ¿qué otra cosa? ¿Se acuerdan del archivo? Antes tenía hola desde txt. ¿Qué le pasó al archivo cuando yo volví a ejecutar el programa? Se reescribió. Entonces ya se imaginarán, están haciendo su tesis y ustedes lo ejecutan y toda la tesis se va y sobreescribe el archivo. Ese es el modo que write, ¿no? Si yo ejecuto en el modo write, cada vez que abre el archivo lo empieza de cero. Si no está ahí el archivo, incluso lo crea por mí. Lo pueden ustedes borrar de ahí de su escritorio y le pueden poner ahí ejecutar y van a ver que el archivo, si no está ahí, lo va a crear por ustedes, ¿no? Sí. Así sucede. Sí, si ustedes ocupan directamente Open en el modo de escritura, no va a haber forma de que usted recupere lo que sobrescribió Python. Entonces, la idea de abrirlo en este modo es descargar toda la información que vamos calculando o descargar todos los datos en nuestro archivo de texto y listo, ¿no? Supone que cada vez que ejecute el programa, pues otra vez va a hacer todos los cálculos y va a modificar lo que está ahí en el archivo de texto, ¿no? Así es el modo. Existe otra opción. Por ejemplo, si quiero escribir ahora otra cosa, por ejemplo, archivo .write, le vamos a poner write. Write. Y ahora quiero escribir convierte string x, ponle una comita en medio, ponle una coma en medio y luego transforma en string. Y ahora no quiero que multipliques a 10 por 2, yo que sé, pon y al cuadrado, perdón, x al cuadrado, así. Y lo ejecuto, ahí está ejecutándose, ya se ejecutó. Vean qué pasó, no me lo pone en un renglón distinto. Al momento de ponerle write, el cursor se quedó aquí con el primer write y en el segundo write hizo esta escritura. Si yo quiero agregar un salto de línea, lo tengo que hacer explícitamente aquí. Le tengo que poner aquí comillas. ¿Cómo se agregaban saltos de línea? Diagonal n, ¿no? Y entonces con esto generaría dos renglones, ya no uno solo. Cada uno de los saltos de línea los tengo que especificar directamente desde Python, ¿no? Lo debo ejecutar y ya verán que ahora sí ya hay que dos renglones, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Ahora voy a intentar modificar los datos. Le voy a poner 10.5 y aquí le voy a poner X. Voy a ejecutarlo. Vamos a ver cómo escribe Python en el programa. Y vean que ahí me pone los dos datos. Y vean que pues Python decide cuántos decimales ponerlos, ¿no? Cuántos decimales ponerle a cada número. Si yo quiero especificar algún formato de impresión en específico,
pues lo tengo que hacer con lo que vimos de formatos de impresión. ¿Se acuerdan cómo vimos eso de formatos de impresión? Entonces hago mi formato de impresión, formato es igual a, vamos a poner aquí nuestro string y le ponemos aquí pues el primer valor que va a entrar, las llavecitas. Lo quiero con 2 cifras decimales en notación científica. También le pones una comita en medio y pones ahí también quién. Es más, le voy a poner otro nombre porque se va a confundir. Le voy a poner impresión. Así, impresión. El segundo dato que entre aquí a la impresión también lo vamos a poner con 2 cifras decimales en notación exponencial. Y en vez de hacer todo esto, perdón, y al final le vas a poner un salto de línea, ¿no? Así, salto de línea. Y en vez de hacer todo esto de write, pues le pongo aquí impresión.format. Dale formato a qué variables? X y Y, ¿no? Así. ¿Cierto? Y aquí le voy a dar formato a X y yo que sé, y X al cuadrado, por ejemplo. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Pues utiliza este formato de impresión preespecificado, que es poner una comita en medio, un salto de línea al final, notación científica y 2 cifras decimales de precisión. Lo voy a ejecutar y vean ahí el archivo de texto ya está en ese formato. ¿Sí? Todo lo que vimos de formatos de impresión y strings aquí aplica. ¿Sí? ¿Listo? No lo borro, está bien, me espero. Venga chicos, espero que les haya salido. ¿Listo? Va, entonces lo que vamos a hacer o intentar hacer ahora es utilizar una lista para hacer la impresión. Entonces, eso sería la segunda parte. Ya no intentar usar un formato de impresión o variables por separado, sino intentar hacer una lista y con esa lista intentar hacer la escritura. Para eso voy a primero a generar mi lista. Le voy a poner lista es igual a, yo que sé, pongo ahí mis corchetes. Perdón. Rayos, de repente no quieren salir. Ya. Ok, ahí están los corchetes. Y el primer dato va a ser, yo que sé, 2,3. Y le voy a poner su salto de línea. Y luego voy a poner ahí más datos. Ahorita lo estoy poniendo directamente en strings. Para no perder el tiempo con esto. 5 y 6, yo que sé. 10 y 20. Le estoy inventando, ¿verdad? 20 y 36, ¿no? Y bueno, la idea sería, ok, para intentar escribir todo esto, pues podría ser un ciclo, intentar extraer cada elemento y escribirlo cada uno en el archivo, hacer la escritura. Lo voy a poner ahí, punto, y le voy a poner writelines. Y existe la otra función que es, utiliza cualquier cosa con la que puedas hacer iteraciones, intenta escribir eso en el archivo de texto, ¿no? ¿Sobre qué vas a iterar? ¿Sobre quién? Sobre la lista, ¿no? Y le doy ejecutar. Y verán que de este lado ya aparecen ahí los datos. ¿No? ¿Sí?
Entonces hicimos una lista con elementos con los cuales queremos escribir en el archivo de texto. Y lo único que hacemos es hacer una sola instrucción de write lines para decirle todo lo que sea o que esté contenido en este array, velo guardando en el archivo de texto, ¿no? ¿Listo? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Bueno, en mi archivo de texto va a quedar escrito esto. Y ahora mi idea sería algo contrario, que sería en vez de escribir en el archivo de texto, si yo tengo un archivo de texto, lee del archivo de texto, ¿no? Entonces vamos a intentar mantener lo que ya está aquí en el archivo de texto. Y vamos a intentar leerlo desde Python. Intentar trabajar con lo que sea que esté ahí almacenado, ¿no? ¿Va? Entonces voy a poner ahí, en vez de modo W, le voy a poner modo, ¿qué? R, de read. Vamos a poner aquí R, que es lo mismo que ¿quién? Que read. Voy a borrar estas líneas de acá. Y vamos a hacer la lectura. Entonces, lo primero sería hacer la lectura completa del archivo de texto. Le voy a poner archivo.read. Lee el archivo de texto todo completo e imprímelo en la consola, ¿no? ¿Cómo se imprime en la consola? Print texto, ¿no? ¿Sí? Y le voy a dar a ejecutar y ahí aparece el contenido del archivo de texto, ¿no? ¿Sí? Ahora, si yo le pongo aquí algún numerito dentro de read, verán que solamente lee esa cantidad de bits, perdón, de bytes, ¿no? Del sistema. Entonces yo le pongo aquí, ¿sabes qué? Lee las primeras dos, los primeros 2 bytes, sería leer el 2 y la coma, ¿no? Y le doy a ejecutar y vean que lee la 2 y la coma, ¿no? ¿Sí? Le pongo un 2 y lee los primeros 2 caracteres del archivo de texto, ¿no? Básicamente. Sí, si no le ponen nada, pues lee todo el archivo, ¿no? Hasta que se lo acaba. Sí, voy a borrar el 2. Ok, el siguiente comando sería readline. Así, readline. Y la idea de readline es va a leer todo el archivo de texto hasta que encuentre un salto de línea, ¿no? Entonces va a leer solamente el primer renglón, que sería el 2, 3. Y lo va a imprimir, ¿no? Entonces lo voy a ejecutar. Y vean que lee el 2, 3 nada más, ¿no? Por supuesto, aquí en readline le puedo poner también cuántos caracteres quiero que leas de esta línea, ¿no? Va a hacer la lectura completa de la línea, pero solamente va a almacenar los primeros 2 caracteres, ¿no? Y así en adelante. Si quiero leer la segunda línea, pues tendría que poner un segundo readline, ¿no? Y el cursor se va a prender donde se quedó. Hasta donde se quedó en la lectura de la primera línea. Con el segundo readline leería la segunda línea. Y así, ¿no? Tendría que poner 20 readlines para cada línea, ¿no? Si es que quiero leerlo. Lo puedo hacer también con un ciclo, pero ahorita vamos a ver eso. Otra de las cosas que ustedes no alcanzan a ver aquí es que hay un salto de línea al final de esta línea de texto. ¿Ya vieron que está el salto de línea ahí? Entonces, si ustedes quieren ver tal cual como está escrito el archivo de texto, le voy a poner aquí rep, que significa cuál es la representación en forma de string de este texto. Y le voy a dar a ejecutar y vean que lo que está escrito realmente ahí en el string es esto, ¿no? ¿Sí? Que es 2,3 salto de línea, ¿no?
digamos que escribe el rostring, ¿no? Y lo último sería lo mismo que hicimos a la hora de escribir. Tengo una lista y la quiero escribir en el archivo de texto. Ahora quiero un texto y lo quiero leer en forma de lista, ¿no? Entonces vamos a intentar hacer eso. Aquí le voy a poner, en vez de texto le voy a poner lista. Y le digo, ok, en vez de read line, le voy a poner muy sutil, read lines, ¿verdad? Read lines. Y luego imprime esa lista, ¿no? Y lo que me va a crear, pues obviamente es una lista con cada línea del texto, ¿no? Lo voy a ejecutar y vean que hace la lectura y la almacena en la lista, ¿no? Entonces, read todo el texto, read line, una línea, read lines, todas las líneas, ¿no? ¿Sí? Suena lógico, ¿no? Y la última sería cómo iterar en un archivo para cada línea. Sí, dígame. Porque realmente eso es lo que está ahí guardado en la línea, ¿no? Ya sería yo intentar trabajar con cada uno de estos datos, ¿no? ¿Sí? Ok, voy a intentar algo distinto que sería iterar sobre el archivo y entonces le voy a poner aquí for cada que. Esa sería la forma de iterar. Cada vez que vea una línea va a iterar sobre el archivo, ¿no? Entonces print, lo voy a poner aquí print. Lo voy a ejecutar y verán que ahí hace la impresión de cada línea, ¿no? Ahora, si yo quisiera guardar todos estos archivos en forma de ¿quién? De flotante, podría hacer lo siguiente. Le podría decir, ok, de cada línea, punto, y le voy a poner aquí, ¿cómo se llama esto? Split, que significa córtalo. ¿En dónde lo vas a cortar? Donde veas una ¿qué? Una coma. Y me vas a devolver dos elementos. Al primero le voy a llamar X, al segundo le voy a llamar ¿qué? Y. Esta es una tupla. ¿Se acuerdan que las tuplas desempacan? Dos valores. ¿Sí? Y le voy a poner, a ver, imprime X. Imprime X e imprime a quién? A Y, ¿no? Y le voy a dar ahí ejecutar. Y verán que ya hizo, quitó la comita. Me está almacenando el primer valor en X, el segundo valor en quién? En Y. Ahora, si yo le pongo a cada una de estas, ¿qué tipo de dato eres? Type. ¿Qué tipo de dato es X? ¿Y qué tipo de dato es quién? Y. ¿Cómo están almacenadas ahorita en la memoria? Como strings, ¿cierto? Inicialmente era un string, lo único que hice fue que cortarlas, ¿no? Entonces le voy a dar a ejecutar y verán ahí, todos son que string, 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 ¿cierto? ¿Cómo los convierto a flotantes o a números? Le pongo X es igual a quién? Convierte a float X, ¿no? Y Y es igual a ¿qué? Float Y, ¿no? Y le voy a dar ahí, a ver, ejecútalo. Imprime X, perdón, igual, ¿no? ¿Cuál es el tipo de dato de X y de Y? Le voy a dar a ejecutar y ahora ya los convierte a ¿qué? A float. Y ya puedo hacer operaciones con ellos, ¿no? Ya sería ok ahí. Los ejecuto. Incluso ya me los pone con decimal, ¿ya vieron?
Sí, son algunas de las operaciones clásicas que se hacen con archivos de texto, ¿no? Se itera sobre el archivo de texto, se cortan los strings con split o con alguna operación similar y luego se transforman al tipo de dato que uno quiere en la memoria y trabaja uno con ellos, ¿no? ¿Sí? ¿Le salió? No. Sí. Abro datos, sí, claro. Es lo que está almacenado ahí en datos, ¿no? Sí, está guardado. Ok, y el siguiente modo que vamos a ver para abrir los archivos es el modo A, que significa append, que significa agrega información al archivo, ¿no? Entonces inicialmente mi archivo está aquí, que es este, y voy a intentar agregar datos sin sobreescribir todo el archivo, ¿no? Eso se puede hacer, pero entonces tendría que abrir el archivo en modo append, que sería ponerle aquí una ¿qué? Una A, de agregar información, de hecho es de append, y le vamos a poner aquí, ok, en el archivo, punto, y le voy a poner ahí write, escribe, yo que sé, otro par de números separados con una coma, yo que sé, 6 y 666, ¿no? Y salto de línea, ¿no? El número de la bestia, ¿no? Le doy a ejecutar. Ya se ejecutó, volteo a ver el archivo y ahí está mi otra línea, ¿no? ¿Sí? Vean que cuando lo abro en el modo append, el cursor se pone al final del archivo y a partir de ahí empieza a hacer la escritura de todas las operaciones, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok, y el último tipo de modo, lo vamos a poner ahí, es el modo R+, así se llama, que significa read y write, ¿no? Lectura y qué? Y escritura, ¿no? Y entonces voy a intentar poner ahí la evidencia de que sí podemos leer y escribir de un archivo al mismo tiempo. Líneas es igual a archivo punto read lines. Lee todas las líneas. Ah, yo le puse ahí archivo a mi variable. Ustedes le pueden poner file, el nombre que ustedes quieran a su archivo. Le pueden poner ahí, yo que sé, 1, x1, archivo 1, a1, el nombre que ustedes quieran, ¿no? Y le voy a poner read lines, así. Y imprime esas líneas, print, imprime las líneas. Y después de haber hecho la lectura, escribe algo, ¿no? Archivo punto read, perdón, write. Escribe otra línea más, ¿no? Ahora 9 y 99, ¿no? Yo qué sé. Y le voy a dar, vean que el archivo tiene esto nada más. Y cuando yo lo lea, pues me hace la, oops, not readable. ¿Por qué not readable? Ah, sí, perdón, aquí tendría que ser, ¿qué? R más, ¿no? Para poder leer y escribir en el archivo, ¿no? Entonces voy a poner ahí, ¿qué?
F5, ya se ejecutó. Y vean que durante la lectura solo lee hasta el 66, bueno, hasta el número de la bestia, ¿no? Y luego del otro lado ya me puso el 999, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que bueno, puedo leer y escribir del archivo. ¿Sí? Lectura y escritura también se puede. Entonces, bueno, son los modos de apertura de un archivo. En general. Me espero. ¿Listo? Ok, y lo último sería cómo mover el cursor en el interior del archivo cuando estoy haciendo operaciones con él. Es decir, se supone que cada vez que yo pongo un readline, lee la línea y el cursor lo mueve al final de esa línea, ¿no? Y poco a poco, cada vez que le pongo otra vez readline, mueve al mover el cursor dentro del archivo, como si nosotros nos estuviéramos desplazando con las flechas, ¿no? Entonces la idea sería cómo desplazar el cursor en alguna posición. Entonces lo que voy a hacer es modificar el archivo de datos. Aquí le voy a poner algo más simple. Le voy a poner ahí hola Python, ¿no? ¿Listo? Y le voy a poner aquí de este lado que lo vamos a poner en modo de lectura nada más. Modo de lectura nada más. Y lo que vamos a intentar hacer es primero leer el texto 1, ¿no? Texto 1, que va a ser el archivo .read, ¿no? Lee todo el archivo e imprímelo en la consola, ¿no? Print texto 1, ¿no? Lo ejecuto y bueno, ya lee el hola Python, ¿no? Lee lo que está contenido en el archivo, que es hola Python. Pero digo que también en la ejecución quiero regresar el cursor al inicio y leer solamente el Python, ¿no? ¿Leer cuántos? Solamente Python, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Le voy a poner archivo. En el archivo hay una función que se llama seek, ¿no? Como seek and destroy, ¿no? Seek, que significa busca, y la idea es busca o muévete, y le voy a poner ahí cuántas posiciones me tengo que mover para empezar en el Python. Sería 1, 2, 3, 4, ¿qué? 5 posiciones. Le digo entonces muévete 5 posiciones y le voy a poner coma desde la posición inicial del archivo. 0 significa posición inicial. Aquí le voy a poner 0 para seek. 0 significa que inicial, posición inicial del archivo, ¿no? O inicio del archivo, ¿no? Y luego le voy a decir, ya que estás en esa posición, en el inicio te moviste ¿cuántos caracteres? 5. Ahora texto 2 es igual a archivo punto ¿qué? Read. Vuelve a leer todo el resto del archivo y print texto 2, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el archivo? Lo va a abrir. Aquí lo está abriendo en el 3. En el 4 lee todo el archivo y lo imprime en la consola con el 5. En el 6 muevo el cursor a la posición inicial del archivo. ¿Más cuántos caracteres? Más 5 caracteres. Luego le digo, lee el resto del archivo, de la posición en la que estás al resto del archivo, y haz la impresión, ¿no? Entonces me pone hola y me pone Python, ¿no? Que sería el resto del archivo, ¿no? Entonces, bueno, ustedes verán que se pueden mover a lo largo del cursor. Para seek hay 3 tipos de definiciones, ¿no? El primero sería 0, el segundo sería 1, que es la posición que actual, y 2, que es la posición final del archivo, ¿no? ¿Sí? 0 significa el inicio del archivo, 1 significa la posición actual donde está el cursor en este momento, y 2 significa que final, ¿no? Ya se imaginarán, ustedes pueden hacer toda cantidad de operaciones de mover el cursor al inicio, al final del archivo, de ahí desplazarse una cierta cantidad de caracteres. Ahora, los caracteres de aquí no tienen que ser positivos, pueden ser negativos. Eso sería que no va hacia adelante el cursor, sino va hacia ¿qué?
hacia atrás, recorre el cursor hacia la izquierda. Y bueno, le pueden poner en read cuántos caracteres quieren que lean por cada lectura, etcétera, ¿no? Sí, con eso ustedes ya podrían interaccionar con un archivo de texto al 100%. No sé si haya dudas, preguntas. ¿No? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí con los archivos de texto. Con esto terminamos el archivo 11. Sí. Aquí, con una R. Sí, algo está mal escrito. Es probable que alguna diagonal, el punto txt le falte, algún carácter. Algunas veces pregunta, sí, primero, la primera vez que ejecutan el archivo de Python les pregunta, ¿desea usted guardar el archivo? Y les va a obligar a guardarlo, ¿no? Sí, ¿qué más? Perdón, allá atrás. Sí, con el read le pongo readline y le pongo ahí nada más imprime los primeros 5 caracteres. Dentro del readline le pondría el número de caracteres que quiero que lea de esa línea. ¿No? Allá atrás, ¿qué pasó? Ya se le olvidó, ok. Sí, el archivo lo pueden abrir y escribir directamente el otro archivo. Pero imagínense que usted está haciendo un cálculo o está midiendo temperaturas de un termopar y las está almacenando en un archivo de texto. Entonces la idea sería no escribir todo a mano, sino que Python vaya haciendo la lectura y los vaya escribiendo en el archivo de texto, ¿no? Esa es la idea de la utilidad de esto, ¿no? Poder hacer que el programa, que hace muchas operaciones en un segundo, pues haga todas estas operaciones de escritura de forma sencilla, ¿no? Sí, a datos, sí, debe de estar ahí nada más el hola Python, ¿no? Ok, vamos a saltar entonces al nuevo paradigma que nos falta. Voy a borrar todo, chicos. Voy a cerrar ahí el archivo de texto o de datos. Y el siguiente paradigma que vamos a ver es algo que se conoce como la programación orientada a objetos. Ese es de los paradigmas más nuevos que hay en programación. Y bueno, la idea del paradigma de programación orientada a objetos es poder definir variables que no sean solamente entero, flotante, string y todos estos datos primitivos con los que trabaja Python, ¿no? La idea es poder crear otro tipo de variables, explicarle a Python, por ejemplo, qué es un vector y cómo se hace la suma de vectores, y finalmente hacer operaciones con estos vectores. Entonces la idea sería como intentar enseñar a Python nuevos tipos de variables, ¿no? Esa es la idea de programación orientada a objetos. Una vez que yo le doy la buena explicación a Python de qué es un vector, entonces ya puedo crear varios vectores y trabajar con ellos por separado, ¿no? Por supuesto, todo en programación actualmente está orientado a objetos. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes abren una librería y ven una gráfica, pues hay un objeto que se llama gráfica, ¿no? Hay otro objeto que se llama línea, hay otro objeto que se llama ventana. Y así hay un montón de objetos con los cuales ustedes van a trabajar. No quiere decir que el 100% de las veces ustedes definan cada objeto. Ustedes no van a hacer la definición a lo mejor de qué es un vector, pero sí van a estar ocupando sus propiedades o todas sus funciones del vector, ¿no? Entonces es importante que ustedes conozcan lo básico de programación orientada a objetos para que ustedes le puedan entrar a un programa más grande, porque todas las librerías están orientadas de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, para hacer programación orientada a objetos, lo primero que necesitamos es definir clases. ¿Qué es una clase? La clase es una descripción del nuevo tipo de variable. Y bueno, este tipo de variable lo vamos a definir dentro de una instrucción que se llama class, ¿no? Y la idea es clasificar todo lo que vamos a estar haciendo desde el punto de vista de programación. Y bueno,
cada clase le tenemos que definir o se le pueden definir atributos, que son variables que van a estar almacenadas, y se le van a definir métodos, así se le llama en programación, métodos. Estos métodos son propiedades que puede hacer esta variable, ¿no? Vamos a ver ahí algunas de las cosas de programación orientada a objetos. Voy a hacer varios ejemplos hasta que esto quede clarísimo. Entonces vamos a poner ahí programación orientada a objetos, ¿no? Y en inglés le ponen OOP para Object Oriented Programming. Y le voy a poner ahí, lo primero sería definir nuestro nuevo tipo de variable, ¿no? Entonces yo voy a definir, imagínense que yo estoy creando ventanas y botones, una interfaz gráfica. Entonces le voy a poner ahí, yo voy a definir una clase, así lo voy a poner class. La clase para mí se va a llamar ventana. Le voy a decir, para ti Python, te voy a explicar qué es una ventana. Y le voy a poner nuestra ventana, como esta de aquí, tiene un atributo que se le llama el título. Y ese título lo vamos a poner aquí por default. Se va a llamar título 1, ¿no? Y le voy a poner ahí nuestra ventana. Tiene la capacidad de imprimir el título de esta ventana. Entonces le voy a poner ahí definir. Y ustedes saben que def se utiliza para funciones en Python. Entonces es una función. Y le voy a poner imprimir título. Y aquí adentro le voy a poner una palabra que se dice, que se pone en Python, que es self. Ahorita vamos a explicar qué es eso de self. Y le voy a poner print self.título. Ok. Y voy a explicar, este de aquí, el primero que definimos en el renglón 5 ahora, le llaman un atributo. Este atributo, todas las ventanas van a tener un ¿qué? Un título, que va a ser un string, que va a definir el título de la ventana, ¿no? Y todas las ventanas van a tener la capacidad de imprimir ese título en la consola. Y ya una vez que le defino a Python qué es una ventana, entonces puedo crear varias ventanas. Le voy a poner aquí, esta es la ventana 1, por ejemplo, y le voy a poner, es una variable, y en vez de poner algún valor primitivo, le voy a poner que es una ¿qué? Una ventana. Y le voy a poner, de la ventana 1, porfa, imprime su ¿qué? Su título, ¿no? Este nombre de este lado, pues es opcional, ustedes le pueden poner B1 o ventana, así le voy a poner. Ventana 1, ventana 1, punto imprimir título. Ok, aquí en el renglón ventana, aquí en el renglón 10 estoy creando mi objeto. A esto se le llama un objeto, lo voy a poner aquí, objeto. Objeto. También le llaman en programación instancia. Y esta de aquí es la clase, así le voy a poner la clase. O básicamente es la que, la descripción del objeto, ¿no? ¿Sí? Por supuesto yo creo una sola ventana, ahorita vamos a crear más ventanas, etcétera. Y voy a explicar rapidísimo qué significa esto de self. En teoría, cuando yo creo la clase ventana, aún no sé cómo el usuario o la persona que va a crear la ventana, cómo le va a llamar de este lado en el código de Python. Entonces la idea es que esta variable ventana 1, ahorita se va a contener ¿en dónde? En self. Self es como un placeholder, así le llaman en inglés. Es una palabra que mantiene el nombre como quiera que se vaya a llamar mi objeto, ¿no? Mi objeto, el usuario lo puede llamar ventana 1, B1, yo que sé, ven1, ventana 1. Como quiera que se llame ese objeto, aquí va a entrar ese nombre. Y luego le digo, de esta ventana imprime su ¿qué? Su título, ¿no? ¿Sí? Todas las funciones que van en Python, o todos los, ¿cómo le llaman en programación? Todos los métodos. Todos los métodos de una clase llevan como primer argumento ¿a quién? A self, ¿no? ¿Sí? Todos los métodos llevan como primer argumento a self, porque tengo que decir de quién
vas a imprimir la ventana, ¿no? ¿Sí? Vean que funciona. Le voy a dar a ejecutar y me imprime el título de la ventana que 1, ¿no? Vamos a poner ahí, voy a cambiarle aquí, le voy a poner título nada más. Así, título. Y vamos a hacer algún cambio de algún atributo. Entonces, una vez que yo creo mi objeto, puedo intentar cambiar alguno de sus atributos. Le digo, ok, la ventana. Ventana 1. El título, quiero que lo modifiques y ahora le pongas, yo qué sé, ventana principal, ¿no? Y lo que estoy haciendo aquí es cambiar el atributo. Inicialmente, cuando yo creo la ventana, ¿cuál es su título? Este, ¿no? Cuando yo ejecuto la instrucción 14, estoy modificando este título inicial y lo estoy cambiando por este título. Y cuando le digo imprime tu título, pues tiene que salir en vez de título o título 1, tiene que salir ¿qué? Ventana ¿qué? Principal, ¿no? ¿Sí? Ahora, por supuesto, yo ahí creo una sola ventana. Vamos a crear otra ventana. Ventana ¿qué? 2 es una ventana. Creo la nueva ventana. Ya tengo dos ventanas abiertas. Imagínense que ya tienen dos ventanas abiertas. Y le ponen a la ventana 2. Cámbiale el título. Y ponle ahí ventana secundaria. Y ahora si yo imprimo el título de la ventana 1, lo ejecuto. Imprime la de la ventana principal y si le pongo ventana 2, imprime su título, me pone ventana ¿qué? Secundaria. Cada una de estas ventanas es un objeto distinto con sus propios atributos y sus propias funciones. ¿Sí? Le acabo de explicar a Python para mí qué es una ventana, cuáles son sus capacidades y qué variables contiene en su interior y luego trabajo con esos nuevos objetos por separado, ¿no? Esa es la idea de programación orientada a objetos. Desde lo más simple. No sé si tengan dudas, preguntas. No. ¿Por qué existimos? No, esa no me la sé. Se la debemos. ¿Listo? Voy a borrar, chicos. Bueno, voy a borrar, chicos. Vamos a poner el siguiente, que es la idea del constructor. Aquí le voy a poner constructor. Y el constructor es una función que vamos a definir para cada clase utilizando el nombre de init y lleva doble guión bajo, ahí le voy a poner separación porque es, bueno, ustedes lo vamos a definir ahí con doble guión bajo y voy a hacer su constructor. Voy a explicar qué es el constructor de una clase y le voy a poner aquí def guión bajo init guión bajo. Init está por inicial y le voy a poner ahí, como es un método más de la clase ventana, le voy a poner como primer atributo a quién, self, ¿no? El nombre de la ventana. No sé cómo se va a llamar la ventana, pero va a estar almacenado en esta variable que se llama self, ¿no? Número 2, le voy a poner, cuando el usuario crea la ventana, le voy a pedir un primer argumento, que él defina el título inicial de la ventana, ¿no? Si el usuario desea crear una ventana, tiene que definir al menos, ¿qué variable? Un título inicial, ¿no? Y ese título inicial lo vamos a almacenar en este objeto con el nombre de título. Entonces le voy a poner ahí título inicial, ¿no?
Así, ¿no? De tal forma que entonces, cuando yo creo mi objeto ventana 1 o ventana 2, si yo lo ejecuto ahorita se va a quejar, me va a decir, ok, el constructor, aquí me dice el constructor de quién, de ventana, requiere al menos su qué, su título inicial, ¿no? Entonces lo voy a borrar aquí, incluso cuando yo le pongo ventana, paréntesis, me dice ahí, pon por favor aquí el qué, el título inicial, aquí lo voy a poner, esta es la ventana principal. Y el segundo va a ser la ventana ¿qué? Secundaria, ¿no? Y le digo imprime la ventana secundaria, ¿no? Le voy a dar ejecutar y ahí me dice ventana ¿qué? Secundaria. ¿Dudas, preguntas con una ventana? ¿Cómo crear dos ventanas con su constructor? Entonces, normalmente cuando ustedes trabajan con librerías, todas las librerías traen constructores. Por ejemplo, si vamos a hacer un vector, por lo menos le tienes que dar coordenadas X y Y para que pueda trabajar, ¿no? Si tú vas a crear un botón, por lo menos le tienes que dar qué texto va a ir adentro del botón, ¿no? Si tú vas a crear una matriz, por lo menos le tienes que dar las dimensiones de la matriz. Y así, ¿no? Todos los constructores ya vienen predefinidos con qué es al menos los datos que tú le tienes que dar para crear ese objeto, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Vamos a poner aquí otra variable. Vamos a ir agregando cosas. Le voy a poner aquí la ventana, va a tener una lista de colores, ¿no? Así. Esta lista de colores, pues vamos a intentar agregar colores a la ventana. Y lo vamos a hacer utilizando un método. Le voy a poner aquí. El método se va a llamar def agregar color, ¿no? Así, agrega color. Como es un método, ¿cuál es su primer argumento? Self, ¿no? Y su segundo argumento es el nuevo color, ¿no? Color nuevo. ¿Sí? Entonces el usuario al momento de utilizar este método agregar color va a especificar un color nuevo y ese color se va a agregar ¿a dónde? A la lista de qué? De colores, ¿no? Le voy a poner aquí colores punto qué append agrega al quién nuevo. Ah, perdón, y aquí le falta ¿de quién es la lista de colores? ¿De quién? De self, ¿no? De la ventana 1 o de la ventana 2. A la ventana 1 de su lista de colores agrégale el nuevo color, ¿no? ¿Sí? Y voy a ver cómo funciona mi ventana 1 y mi ventana 2, ¿no? Entonces la ventana 1 es la ventana principal, la ventana 2 es la ventana ¿qué? Secundaria y vamos a agregar un color. Entonces le digo, la ventana 1 agrega un color. ¿Qué color va a ser este? Color favorito. Blanco, ¿no? Ese es el suyo. Ponga usted rojo. Y la ventana 2, punto agregar color. Y vamos a poner, no, ya pidieron primero cuál. Pidieron rojo. ¿Ok? Entonces la ventana 1 se supone que es la ventana principal. ¿Y cuál es el color que tiene? Blanco. Wow, tiene muchos admiradores. Y ventana 2, ¿cuál es el color que vamos a agregar a la ventana 2? Rojo. Y le voy a poner aquí ventana 2 punto, perdón, punto colores. A ver, imprime los colores de quién? De la ventana 2, ¿no? ¿Sí? Entonces le estoy diciendo a la ventana 1 se va a llamar la ventana principal, ventana 2 cuando la cree con el constructor voy a llamar la ventana secundaria y luego a cada uno le voy a agregar un color. Lo voy a ejecutar y vean lo que pasa. La ventana 2, ¿qué colores tiene en su interior? Blanco y rojo. ¿Por qué se agregaron ambos colores a la ventana 2? Si yo agregué el blanco a la ventana 1 y blanco a la ventana 2. Y voy a explicar entonces qué pasa. Los atributos que están aquí, lo voy a poner aquí atributos, se llaman atributos estáticos. Estáticos. ¿Por qué se llaman atributos estáticos? Son comunes
en todos los objetos. ¿Qué quiere decir? Todas las ventanas van a tener estos mismos colores. No son exclusivos de una ventana, son comunes entre todas las ventanas, ¿no? Mientras que aquellos atributos que definamos dentro del constructor son atributos, le llaman atributos ¿qué? Totales, que son los atributos específicos de ¿quién? De cada objeto, ¿no? ¿Sí? Uno es el atributo estático, que son comunes entre todas las ventanas. Si yo meto ese atributo adentro de ¿quién? Del constructor, se vuelve un atributo ¿qué? Total, que es un atributo de cada objeto, ¿no? Cada objeto va a tener su propio título, pero no todos los objetos van a tener su propia lista de colores. La van a compartir. Si yo quiero que cada quien tenga su lista de colores, ¿dónde tengo que meter esa lista de colores? ¿Dentro de quién? Del constructor. Aquí en el constructor le tendría que poner ¿qué? Self.qué colores es igual a una lista que vacía y la borraría de este lado, ¿no? Es más, la voy a comentar. Esto hacen los programadores comúnmente. La comentan, ¿no? Y entonces ahorita ya la lista de colores es específica de cada ¿qué? Objeto. Con lo cual, si yo imprimo los colores de la ventana 2, ¿cuál va a ser el único color que va a estar en la ventana 2? Rojo. Lo ejecuto y ahí está. Y si le pongo, a ver, imprime la lista de colores de la ventana 1, ¿cuáles va a imprimir? Blanco, ¿no? Todos aquellos atributos que están dentro del constructor son específicos de cada objeto, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Sí? Y aquí todo empieza a jugar con su cabeza, ¿no? Poco a poco. Sí, ya sé. La primera vez que yo vi esto también dolía la cabeza, ¿no? ¿De qué está hablando, no? Está creando ventanas y botones y no sé qué, ¿no? Sí, duele la cabeza la primera vez que lo ven. No se preocupen, va a haber cuestionario al respecto y ahí es donde van a sangrar. Sí, 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 claro. Arriba nada más dice clase, la clase ventana, ¿no? Así, ¿no? Clase ventana. Ahí está todo el código. Ok, voy a explicar un concepto extra. Sí, sí, claro. Espero tantito a que terminen de escribir el código. Ok. Vamos a explicar lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa si yo en el código le pongo ventana 1? Si yo lo hacía esto con una variable común, que es un float, un string o algo por el estilo, la ventana 1 y la ventana 2 serían elementos distintos. Pero como estamos en programación orientada a objetos y la ventana 1 se creó en la memoria utilizando esta información, lo que va a pasar cuando yo dé la instrucción 22 es que va a haber dos nombres para el mismo objeto. Porque aquí estamos haciendo referencia a la memoria. Yo le estoy diciendo la ventana 1 es equivalente a la memoria a la ventana ¿quién? Perdón, al revés, ¿no? La ventana 2 es equivalente en la memoria a la ventana 1. De tal forma que ambos nombres, ventana 1 y ventana 2, apuntan al mismo objeto en la memoria. Si yo lo pruebo, vean que ahí le pongo imprimir otra vez la ventana 1, sus colores son ambos, blanco y ¿qué? Y rojo, pero es porque ambos objetos apuntan al mismo lugar en la memoria, ¿no? Y ese es un detalle con programación orientada a objetos. Si ustedes están haciendo, yo que sé, ventanas o botones o vectores o matrices, y ustedes hacen simplemente la asignación, lo que van a hacer no es duplicar la matriz o duplicar el vector, sino lo que están haciendo es darle dos nombres a la misma cosa, ¿no? ¿Sí?
Es un pequeño detalle con esto de la programación orientada a objetos. A esto le llaman una referencia de memoria. Cuando yo hago la asignación directa, a esto se le llama ¿cómo? Referencia de qué? De memoria, ¿no? Estamos haciendo realmente una referencia en la memoria, ¿no? ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Quejas? ¿Sugerencias? ¿No? Voy a borrar, vamos a hacer otra clase que no tenga que ver con ventana. Ok, perfecto. Vamos a intentar caminar. Voy a caminar, ¿va? Voy a borrar todo, ya. Adiós, game over. Adiós. Y vamos a intentar definir otra cosa. Entonces voy a definir ahí yo con una clase, le voy a poner class. Vamos a definir una clase que le vamos a llamar círculo. Sigue siendo programación orientada a objetos. Ya definimos qué es una ventana. Ahora vamos a definir qué es un qué. Un círculo. Y le voy a poner su función constructora. ¿Cómo se define la función constructora? Def guión bajo qué? Init guión bajo. Y como es un método, ¿cuál es su primer argumento? Self. Y le voy a decir que el usuario, al momento de crear un círculo, lo único que tiene que definir es su radio, ¿no? ¿Sí? El usuario tiene que definir un radio y ese lo vamos a guardar self.qué. R, lo vamos a guardar como R al radio que especifique el usuario, ¿no? ¿Así? Entonces el radio al momento de construir un círculo se va a guardar en esta variable R, ¿no? ¿Sí? Número 2, vamos a poner self. El usuario va a poder acceder al área de ese círculo. ¿Cómo se calcula el área de un círculo? Pi por radio al cuadrado. Entonces yo, como ya sé importar módulos, le voy a poner aquí import math. E incluso le voy a poner from math import, ¿qué? Import pi, ¿no? Entonces aquí le voy a poner pi por ¿quién? Pi por radio al cuadrado, ¿no? Ahí está su área, ¿no? ¿Listo? Y voy a crear un círculo, ¿va? Porque aquí apenas definí que es un círculo. Voy a crear un círculo. ¿Le deben dulces? Santo Dios. Le deben dulces. Sale. Vamos a poner ahí nuestro círculo. Entonces, círculo 1, vamos a poner, es una clase, bueno, es un objeto de la clase, ¿qué? Círculo, y me va a decir, especifica por favor el radio. ¿Sale? Entonces le voy a poner radio 1, y luego le voy a poner print, imprime del círculo 1, su ¿qué? Su área, ¿no? Y le voy a dar a ejecutar. Y ahí está el área del círculo, ¿no? Ahorita pues da lo mismo que pi, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Todo parece lo mismo que hemos estado haciendo. Pero les voy a platicar. ¿Qué pasa si yo le pongo que al círculo 1, punto R, cambia el radio del círculo? Una vez que lo creas, cámbialo. Ahora no va a ser 1, ahora va a ser ¿cuánto? 1.5. ¿Ustedes creen que se recalcule el área? No, ¿por qué? Porque solamente se calculó el área en el constructor.
cuando yo creé el objeto. Cuando yo modifico la variable, ¿qué le pasa al área? Se queda igual, ¿no? Y entonces esto es un problema en programación. En ocasiones el usuario va a acceder a todas las variables del objeto y va a modificar cosas que no se va a actualizar el resto del objeto con esas modificaciones que hizo el usuario, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la idea? A esto le llaman encapsulamiento, ¿vale? Le vamos a poner aquí encapsulamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar no darle libre acceso al usuario para cambiar el radio directamente. Vamos a intentar esconder esta variable R del usuario y vamos a agregar métodos, le llaman métodos get y set. Vamos a explicar qué es eso, ¿no? Entonces yo le voy a decir al usuario, ok, si tú quieres acceder al área del círculo, le voy a poner aquí doble guión bajo. Con esto estoy intentando bloquear al usuario que ingrese a imprimir el área. Si yo la ejecuto, van a ver que me dice, el círculo no tiene el atributo que área. Y de hecho incluso aquí debería de estar por ahí. Sí está el atributo, pero lleva doble guión bajo, ¿no? O sea, sí lo podría acceder, así. Pero incluso me dice ahí que no tiene el atributo que área. ¿Qué quiere decir? Este atributo que le puse doble guión bajo, lo estoy escondiendo al usuario para que no pueda acceder a él directamente. ¿Por qué? Porque a mí me interesaría que cada vez que cambie el radio, se autocalcule el área, ¿no? Entonces lo voy a hacer así. El usuario, si quiere cambiar el radio, va a tener que hacerlo adecuadamente, lo va a tener que hacer utilizando un def set radio, ¿no? Como diciéndole al usuario, si quieres cambiar el radio, utiliza esta función que se llama setRadio. Y tú aquí, como es un método, que es el primer atributo, self, y la segunda va a ser radio nuevo, ¿no? Aquí el usuario va a ingresar un nuevo radio y yo voy a redefinir self.que radio es igual a quién, al radio nuevo, y voy a recalcular a quién, al área, ¿no? Pi por quién, pi por quién, radio nuevo, al qué, al cuadrado, ¿no? Y si el usuario quiere acceder al área, en teoría le debería de poner que def get que área, ¿no? Self, y le pongo ahí return self.que a, ¿no? De alguna forma a esto se le llama encapsular. Estoy protegiendo al usuario que no utilice el área a su antojo, que solamente pueda acceder a cambiar el área a través del radio. Él me va a tener que dar un radio nuevo y yo le voy a devolver el área si me pide el área, ¿no? Pero no voy a permitirle al usuario que redefina un área que no esté acorde al radio del círculo. Incluso debería de hacer lo mismo para quién, para el radio. Debería de encapsularlo, ¿no? Así le voy a poner. Vamos a encapsular a ambos. Entonces debería de haber un set radio y un def que get radio, ¿no? El cual entra el objeto y ¿quién sale? Self.que radio, ¿no? ¿Cierto? Vamos a actualizar todos los radios. Los vamos a esconder para el usuario, poniéndoles doble guión bajo, ¿no? Y aquí le vamos a poner return. Entonces ahí está el set radio, get radio. Y luego, ¿qué tiene que estar? Set área. ¿Debería de existir un set área? No, ¿verdad? ¿Por qué no debería de existir el set área? Porque el área la debería de calcular el mismo objeto, ¿no? La debería de calcular a partir de su radio, ¿no? Si yo modifico el radio, automáticamente me recalcula el área y yo puedo acceder al área por separado, ¿no? Entonces, de alguna forma, estoy intentando hacer que esto de aquí, el 20, no sea un enunciado correcto. Si yo quiero cambiar el radio, ¿cómo lo tendría que hacer? C1.que set radio. Y ahí pongo el nuevo radio que es 1.que 5. Y si quiero obtener el área, le pondría print que C1.que get area, ¿no? ¿Sí? Le voy a ejecutar y van a ver que ya recalculó el área, ¿no? Primero creé el círculo con radio 1, cambié su radio y luego obtuve su área. También le puedo poner get que radio, ¿no?
Y vean que el radio ya, el nuevo radio es ¿quién? 1.5, ¿no? A esto se le llama encapsular, ¿no? Ahora, a estos atributos encapsulados se les llaman atributos, lo voy a poner aquí, atributos privados, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el usuario no debería de estar jugando con ellos. Por eso cuando ustedes ven, cuando le ponen directory y salen varias variables con guión bajo, son variables que están escondidas para el usuario y que yo como usuario no debería de estar jugando con ellas. Si yo quiero modificar alguna variable de esas, tendría que hacerlo a través de algún método get o set, ¿no? Cambia el radio, dame el área o algo por el estilo, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas con el concepto de encapsulamiento? Lo voy a hacer chiquito. Tiempo. Sí, duele la cabeza. Esto de programación orientada a objetos es abstracto, sí es abstracto. Estamos intentando explicarle a la computadora variables que tienen sentido para nosotros y que la computadora solo trabaja con booleanos, enteros, flotantes, strings y cosas por el estilo, ¿no? Entonces no es algo sencillo, pero tampoco es para morirse, ¿verdad? Entonces, bueno, dudas, preguntas con el concepto de encapsulamiento, no le cambio. Piedad, dicen por allá atrás, piedad. Ok, vamos a hacer la última clase del día de hoy. Sí, da tiempo, va. Ya están bien encapsulados, ok. Vamos a ver rapidísimo la idea de estructura. ¿Qué es una estructura? Ok, aquí dentro de la clase voy a borrar. Ya estoy borrando. Ya borré. Ok, vamos a poner otra clase que no sea círculo. Voy a poner una clase que se llame partícula, ¿no? Partícula. Como átomo o lo que sea, ¿no? Le voy a quitar esto de atributos privados y le voy a decir, ok, self.r. Ahorita no lo voy a encapsular. Le voy a poner r es igual a ¿quién? Al radio. Y luego le voy a poner, ok, crea una partícula, ¿no? Partícula 1 es igual a ¿quién? A una partícula. Y aquí le tengo que definir su radio, ¿no? Este es radio 2. Y la partícula 2 le vamos a poner, es de radio 3, ¿no? Radio 4, ¿no? Entonces ahí acabo de crear una clase del tipo partícula, cuyo único atributo que está en el constructor es el radio. Y entonces la partícula tiene radio. Algunas de las cosas que puedo hacer es utilizar a esta partícula como una estructura inicial. ¿A qué me refiero con estructura inicial? Ok, yo dentro de la partícula 1 puedo definir otras variables que no sean las que están inicialmente definidas en la clase. O sea, le puedo decir, la partícula 1 tiene una masa que yo que sé vale 35, ¿no? Y la partícula 2 tiene una carga. Y lo voy a poner aquí que sea carga, ¿qué? Positiva, ¿no? De tal forma que ahora ya estoy definiendo desde el punto de vista de los objetos dos tipos de partículas, unas que tienen masa y unas que tienen ¿qué? Carga. Pero por supuesto la partícula 1 no tiene carga y la partícula 2 no tiene ¿qué? Masa.
Cada una tiene un atributo en común que es el radio, pero cada una por separado pues tiene carga o masa, ¿no? Voy a poner aquí print, imprime de la partícula 1 y vean que ya me dice atributos comunes de la clase partícula es el radio, pero a ver, imprime la masa, lo voy a ejecutar y vean que funciona sin ningún problema. Pero si yo le pongo de la partícula 1 imprime la carga, no la tiene, ¿verdad? No tiene el atributo carga. Ok, imprime de la partícula 2 la carga y me dice que es positiva, ¿no? ¿Sí? Esa sería la idea de utilizar una clase en forma de estructura. Lo que está definido en la clase más todos los atributos que yo le vaya agregando. ¿Sí? Es el radio inicial, ¿no? El radio que defines cuando creas la partícula 1 y la partícula 2, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy.